Hola mis queridos amigos de Full Historia. Vamos a continuar con la Revolución Rusa y su parte 2. Si quieres ver la primera parte, pues puedes ir a este canal y chequear esa primera parte. Suscríbete, comparte, dale like y haz parte de esta bonita familia de Full Historia. Después de la Gran Purga en el 30, se da un hecho muy importante, la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética jugó un papel crucial en la derrota de la Alemania nazi. Recuerden ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron dos bloques muy definidos. Un bloque representado por el nazismo, el totalitarismo alemán, japonés, italiano en un primer momento, junto con otro bloque que estaba más representado por las libertades, la democracia o en su defecto una lucha por no control del territorio, en este caso como el de la URSS. Esos dos bloques se enfrentaron y ahí la Unión Soviética jugó un papel muy importante porque ayudó a frenar esa invasión nazi en territorio ruso. Entonces, como ya lo he venido diciendo, la invasión alemana de la URSS en el 41 fue resistida ferozmente. Esto dejó muchas y muchas muertes. En especial, se ve representado esto en la batalla de Stalingrado, una ciudad muy importante, más o menos por acá, una ciudad muy importante de la URSS. Esto marcó un punto de inflexión, es decir, un antes y un después, porque los rusos ayudaron en ese sentido a derrotar a los alemanes y empezaron a tener grandes victorias desde Stalingrado. Casi todos los alemanes toman Stalingrado, pero por estrategias militares de los mismos soviéticos lograron tomarse la ciudad y seguir avanzando hacia el oeste y desde luego hacer retroceder a los alemanes. Luego de darse este hecho y de terminar la Segunda Guerra Mundial, pues la Unión Soviética se convirtió en uno de las dos superpotencias mundiales junto con Estados Unidos, también el otro ganador de la guerra. Surgió la Guerra Fría, un periodo de tensión política y militar entre estos dos bloques. La Guerra Fría se llama Guerra Fría o se denomina Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento directo y anunciado entre estas dos grandes potencias, aunque sí hubo muchos conflictos, como ya lo vamos a mencionar a continuación. En este contexto, pues hay una desestalinización, es decir, pues que después de la muerte de Stalin en 1953, pues llega al poder Nikita Khrushchev, quien lideró un proceso de desestalinización, es decir, de dejar las políticas malas de Stalin y continuar con las buenas. En este caso, denunciando los abusos del régimen anterior, un régimen muy autoritario, y promoviendo reformas políticas y económicas en la Unión Soviética. En el contexto de la Guerra Fría, en esta lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues se da una carrera espacial. Entonces, durante esta Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron, se enfrentaron en la carrera espacial, una carrera por el dominio del espacio, por el dominio del cielo. La Unión Soviética logró importantes hitos, como por ejemplo el lanzamiento de un satélite llamado Sputnik, el primero en el cielo, y el primer vuelo espacial tripulado por Yuri Gagarin, es decir, el primer hombre que fue al espacio. En el contexto de la Guerra Fría se dio lo que se llama la crisis de los misiles, puesto que en 1962 la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba. Cuba, una pequeña isla del Mar Caribe, muy cerquita a Estados Unidos, muy cerquita a esta gran superpotencia Estados Unidos, pues eso generó una gran tensión que llegó a un punto crítico, es decir, un punto de mucha inseguridad y de mucha desconfianza. Pero finalmente se llegó a un acuerdo y se retiraron los misiles. En el contexto de esta Guerra Fría, interiormente, pues la Unión Soviética vivía muchas situaciones económicas adversas o malas que generaban una gran brecha económica, es decir, una gran diferencia entre ricos y pobres. Había más pobres y había menos ricos con más riqueza. A medida que pasaron las décadas,
la economía soviética comenzó a estancarse, es decir, a disminuir sus rendimientos y sus riquezas. La falta, por ejemplo, de innovación, la corrupción y la planificación centralizada, recordemos que esto giraba alrededor de la política socialista y comunista. Esto hizo que esta política centralizada, en donde solo el Estado era el que intervenía en la producción, pues fue ineficiente, es decir, no funcionó muy bien. Esto llevó a una brecha económica, como ya lo mencioné, con los países occidentales que se desarrollaban más rápido porque se permitía más la libertad comercial, la libertad económica de aquellos países capitalistas. Llega Gorbachev y la perestroika. Entrando a la década de los 80, el líder soviético Mikhail Gorbachev pues implementó unas reformas conocidas como la perestroika para mejorar esa brecha económica y disminuir la pobreza. Esto, pues obviamente, esta perestroika buscaba revitalizar, es decir, mejorar la economía y la política mediante la apertura, es decir, más propiedad privada en el territorio de la Unión Soviética, más libre mercado y la posibilidad de que otros países comerciaran con la URSS. Y también una política de descentralización, es decir, que el Estado ya no tenía por qué dominar todas las dimensiones económicas o todas las esferas económicas, sino que poco a poco dejaba control a la población o a los privados. Se da un hecho crucial que marca un antes y un después en la URSS, la caída del muro de Berlín. Esto se dio en 1989. Aquí habría que señalar que los cambios políticos y las protestas populares llevaron a la caída, obviamente, del muro de Berlín, que había sido un símbolo de la división entre el este y el oeste, en este caso en la ciudad capital, Berlín, la ciudad capital de Alemania. Esto marcó el comienzo del colapso, es decir, de la caída del bloque del este, es decir, el bloque representado por el comunismo, el socialismo, y el fin de la Guerra Fría. Esto porque el bloque occidental, el bloque capitalista, tenía mejores condiciones de vida, tenía mejores salubridad, tenía mejores índices de riqueza, y esto hizo que los países que giran alrededor de la URSS poco a poco se independizaran. Se da entonces una desintegración de la URSS. En 1991, la Unión Soviética se desintegró, es decir, se dividió. Las repúblicas soviéticas obtuvieron su independencia y se formaron nuevos estados, poniendo fin a más de 70 años de gobierno comunista. Hasta aquí hemos hecho un recorrido, tanto en la primera parte como en la segunda, desde el Imperio Ruso con el zar Nicolás II, pasando por la Primera Guerra Mundial, desde luego llegando al periodo de las purgas y del gobierno de Stalin, después pasando por la Segunda Guerra Mundial, periodo de la Guerra Fría, llegando hasta la perestroika, y finalmente nos encontramos con la desintegración finalmente en el 91 de la URSS. Muchas gracias y nos vemos en otro video.